Muy bien. En primer lugar, nuestro agradecimiento a Corporación América Uruguay, concesionaria de los aeropuertos Carrasco y Punta del Este, que siempre están con todas las iniciativas del Portal de América presentes. Les decía, muy buenos días, amigos del Cono Sur, especialmente en esta jornada a los amigos paraguayos, ya que el de hoy es un evento coordinado para conocer la actualidad del turismo de Paraguay. Es un gran honor para el Portal de América que en este ciclo de celebración de nuestros primeros 15 años de periodismo digital denominado El Turismo después de la pandemia, podamos contar con tan prestigiosos disertantes como lo son sin dudas los amigos Hugo Raúl Fernández, presidente de AVIP, y Gustavo Riego, past president de la Asunción Convention and Visitors Bureau. Con ellos estamos dando inicio entonces al webinar Actualidad del Turismo de Reuniones y de las Agencias IATA en Paraguay. Tendremos en primera instancia la presentación Turismo de Reuniones en Paraguay, Impacto COVID y Camino de la Reactivación. Esta presentación estará a cargo de Gustavo Riego Maidana, past president de la Asunción Convention and Visitors Bureau, quien condujera desde 2007 a 2011 precisamente el Asunción Convention and Visitors Bureau. Con anterioridad a ello, tuvo una destacada actuación como agente de viajes en Asunción y como director comercial de Líneas Aéreas Paraguayas, la recordada LAP, para luego integrarse a la recordada también aerolínea brasileña VASP, para ocupar la VASPI, para ocupar la gerencia interina de ventas internacional y luego hacerlo abriendo la sucursal en Zúrich, Suiza, ocupando la gerencia comercial de la compañía en Bruselas, Bélgica, y llegar a ser asistente de dirección comercial para Europa con base en Barcelona, España. Riego es bachiller en Ciencias Económicas por el College Saint-Pierre de Bruselas, Bélgica, y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Libre de Bruselas. Posteriormente, será el turno que conozcamos la propuesta El largo proceso de sobrevivencia de las agencias de viajes durante la pandemia, crisis y oportunidades del sector. Este trabajo será presentado por Hugo Raúl Fernández, MBA en Universidad Católica de Asunción, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes IATA del Paraguay, director ejecutivo del Resort, Yacht y Golf Club Paraguayo, agente general de ventas de Europe Assistance y de Eastern Airlines, presidente de Condetour, BCD Travel Paraguay, BCD Travel Partner, agencia de viajes integral, con especialización en servicios corporativos, deportivos y educativos, CDD, Centro de Desarrollo Deportivo, representación de deportistas, consultoría de entidades deportivas, planificación técnico-táctica, física y mental de atletas. Miembro titular de la Comisión Directiva del Club Sol de América de Paraguay, miembro del Consejo Directivo del CDI, Centro para el Desarrollo de la Inteligencia, y past president de la APG, Asociación Paraguaya de Golf. Cedemos entonces ahora la palabra a un gran amigo de esta casa, a Francisco Ramírez Bouga, un hermano y compañero de ruta desde hace muchos años. Cacho es en Paraguay el símbolo del periodismo especializado en turismo y un referente de esta actividad, y es quien ha tenido la tremenda gentileza de coordinar con nosotros este evento con la excelencia de siempre. Adelante, Cacho. Hola a todos, buenos días, gracias por participar. Bueno, luego de tus palabras, Antonio, ¿qué más puedo decir de ambos expositores, de ambos representantes del turismo local? Así es que voy directo al grano. Le cedo la palabra a Gustavo, que da inicio a la charla. Muy bien. Muchas gracias, Sergio Antonio. Muchas gracias, Francisco. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para poder visualizar la presentación y comprender un poco mejor lo que estamos hablando del turismo de reuniones en Paraguay. En verdad,
Paraguay estuvo trabajando bastante bien en los últimos años. Acá les muestro un poco lo que fue la evolución de los congresos ICA, que son bastante especiales porque tienen una serie de criterios para ser considerados, pero se estuvo trabajando muy bien, llegando con muy buenos resultados hasta el 2019. Inclusive se logró crear el Observatorio de Turismo Económico de Reuniones, donde rápidamente se encontraron 530 reuniones con un impacto económico de este sector de 116 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una industria realmente que mueve mucho dinero. Y se crearon en Paraguay 3 Convention Bureau, uno en Asunción, uno en Itapúa, en Encarnación, en el sur, y otro en la región de Ciudad del Este para apoyar a esta promoción. Hicimos también un plan estratégico con un compatriota de ustedes, uruguayo, Arnaldo Nardone, que es el mayor referente para nosotros en esta industria. Hicimos el primer plan estratégico en el 2014, que se trabajó muy bien, y luego hicimos ahora también el plan estratégico 2019-2023, que tuvo resultados muy interesantes. Hay que saber que Paraguay tiene alrededor de 100 asociaciones y sociedades científicas con una atomización bastante grande, lo que permite a través de múltiples membresías a nivel internacional poder captar una cantidad de eventos bastante interesante. Pero ¿qué pasa? Nos vino en marzo la pandemia. Como ustedes saben, bueno, el resultado es un alto nivel de contagios en el mundo. Como pueden ver a la derecha, estamos ya prácticamente en una tercera ola, y eso nos hizo pasar a un estilo de vida completamente diferente que golpeó de forma directa a todo lo que tiene que ver con las reuniones, que sean reuniones sociales, que sean reuniones asociativas. Estas 3 bases que vemos, el uso de tapaboca, lavado de manos y distanciamiento, lógicamente tuvo su impacto, y más todavía lo que pasó de aprender a convivir con este virus y de esa manera a trabajar también, porque nos pasa en el trabajo, y lógicamente a reunirse. Entonces, esta placa que ven es una típica reunión actual hoy, modalidad en escuela. ¿Por qué en escuela? Porque permite, como hay que conservar el distanciamiento de 2 metros, esta modalidad permite, por un lado, de estar cómodo, que si es que estamos todos amontonados, una silla al lado de otro, sería diferente, y también permite todo lo que tiene que ver con el tema del coffee break, donde uno puede ir a servirse, venir, sentarse en su mesa tranquilo. Entonces esa modalidad existe hoy. Lo que hizo Paraguay cuando sucedió la pandemia, se trabajaron todos los protocolos, porque hay que ser consciente que no va a existir ningún tipo de reunión si no hay un protocolo estricto, inclusive prácticamente ningún tipo de negocio. Somos conscientes de que hoy en día tenemos que convivir con eso. Gracias a esos protocolos se consiguió para el país un sello de destino seguro, pero como les decía, nosotros teníamos un calendario hasta el mes de octubre donde todavía no había cepas como la brasilera, etcétera, que teníamos previsto llegar al mes de marzo con eventos ya de 300 personas, pero eso fue completamente truncado por la crisis sanitaria. Ustedes ven, si ven la primera línea roja, se dan cuenta de los contagios diarios, cómo fueron subiendo, y eso explota a partir del mes de marzo. La misma cosa con los fallecimientos también a partir de marzo. Y la última línea se está viendo lo que es la vacunación, que todavía es insuficiente a pesar de que está subiendo muy rápidamente. Pero este va a ser el modo de organizar eventos en el futuro. La perspectiva está lógicamente en la vacunación masiva. Sin eso no vamos a poder progresar. Y esta es la situación actual de la parte de congresos. ¿Cuál es el impacto? Nosotros teníamos 39 congresos ganados para el 2020. Estoy hablando de congresos internacionales grandes, importantes a nivel latinoamericano y iberoamericano. 14 congresos ganados en el 2021. Los 39 del 2020 se postergaron al 2021. Se juntaron con los 14 que ya teníamos. Entonces tenemos este año un total de 53 congresos y eventos. ¿Y qué está pasando con esos congresos? Como ustedes ven, 44% de los congresos han sido postergados para el año 2022 en adelante. El 29% de los congresos han decidido ya hacerlo en formato virtual.
El 19% mantiene un formato presencial, que muchas veces va a ser también un formato híbrido, y por suerte solamente el 8% fue cancelado, porque ese fue el mayor trabajo, fue de evitar la cancelación. Ahí trabajaron mucho los congresos buró con sus contactos locales para convencerlos de no cancelar y de postergar los congresos. Entonces, esta es la situación actual con la que estamos conviviendo. Acá les muestro 3 congresos, uno nacional, que es el de endocrinología, que se hace en junio, que va a ser en formato virtual. El RATLA, que es la reunión anual de dermatólogos de Latinoamérica, ese es un congreso que ganamos hace mucho tiempo, que fue postergándose. Reúne normalmente entre 1.500 y 2.000 personas, de los cuales por lo menos 800 de afuera, y se va a hacer de manera virtual este año. Y lo mismo el Congreso FLASOC, que es de la la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, también de 1.500 a 2.000 personas, y que también se va a hacer en modalidad virtual. Entonces estamos entrando en un momento en que hoy en Paraguay, a raíz de la pandemia, la reglamentación que nos viene de las autoridades son reuniones hasta 50% en espacios cerrados y hasta 100 personas en espacio al aire libre, pero evidentemente no se trata solamente, como estábamos comentando, de lo que está permitido, sino se trata también del el estado de ánimo de las asociaciones y de las personas. O sea, no todos están con la intención de hacer congresos presenciales en la situación actual, independientemente de que esté autorizado o no. Sí, evidentemente hay más temas de eventos sociales en este momento, y lo que se está trabajando mucho y que es lo que queremos desarrollar este año a nivel de Paraguay es el tema de viajes de incentivo. Paraguay nunca trabajó realmente esta modalidad. Estamos viendo convenios internacionales de apoyo para desarrollar este producto. ¿Por qué? Porque son grupos pequeños que van de 15 a 40 personas en su gran mayoría. Hay pocos que son realmente de mayor cantidad de personas. Y nosotros tenemos un país con naturaleza donde podemos proponer diferentes tipos de actividades para los viajes de incentivos que puedan ser realmente eficientes. Entonces yo diría que el momento en que estamos viviendo es bastante complicado. La industria de reuniones está bastante parada. Algunos congresos como el de protocolo se están haciendo ahora del 6 al 9 de julio con una parte presencial y una gran parte va a ser de presencia virtual. Y yo creo que por lo menos hasta fin de año vamos a seguir nosotros con la parte de turismo de reuniones bastante limitada, teniendo que trabajar al futuro, tratar de captar eventos para más tarde, pensar ya en el 2022, 2023, 2024, que es la modalidad en realidad del turismo de reuniones, se capta con mucho tiempo, pero este año realmente vamos a estar todavía muy limitados por la pandemia, los eventos en sí, inclusive con va y vienes de cuarentenas, semi-cuarentenas, o sea, hay mucha incertidumbre en ese sector y debe ser uno de los sectores más golpeados con el turismo, lógicamente, de la economía paraguaya. Entonces, eso es lo que respecta al turismo de reuniones hoy en Paraguay, muy paralizado lógicamente, por la cantidad de participantes, pero con un aprendizaje que es el de las reuniones virtuales, que también van a continuar realizándose, por suerte, en los grandes congresos y en las pequeñas reuniones también. Así que nosotros estamos con mucha esperanza de que esto pueda a futuro generar un movimiento bastante grande de lo que es el turismo de pequeñas reuniones que tenemos que desarrollar, porque evidentemente sabemos que vamos a continuar con esa limitación todavía por un tiempo bastante largo, y yo creo que también de a poco se van ajustando las asociaciones con esa modalidad virtual, que a su vez también genera ciertas ventajas por el hecho de que tiene menos costos, permite tener disertantes de mejor calidad en el tema de países lejanos que sería complicado traerlos. Hoy se puede a través de la modalidad virtual, pero evidentemente
lo que todos están esperando, y yo creo que eso también es cierto a nivel de turismo, es que se abran las puertas para salir corriendo y encontrarse. O sea, todas las encuestas que se hacen a nivel internacional revelan que el objetivo de las asociaciones es reunirse, es disfrutar. Inclusive hablábamos con Arnaldo Nardone cuando terminó y presentó el plan estratégico. Hay una nueva modalidad de los congresos hub que se realizan en una ciudad. El congreso se realiza principalmente en una ciudad, pero en otras ciudades, para que no se desplacen, se realizan pequeñas reuniones donde los especialistas pueden juntarse, pueden disfrutar juntos, pero participan de forma virtual a las presentaciones que se realizan. O algunos disertantes de ese lugar lo hacen en el lugar, digamos, de otra ciudad, y en ese sentido, entonces, ese tipo de congreso es el que se va a estar desarrollando con mucho más facilidad para permitir una mayor participación. Así que sin ser muy largo, les diría que la industria de reuniones tiene mucha esperanza en el futuro, pero esa esperanza pasa evidentemente por la vacunación masiva, pasa por el hecho de estar inmunizados, por lo menos una cierta población. No hay que olvidar que en la mayoría de los congresos estamos hablando de gente de 35, 40 años para arriba, excepto los congresos de jóvenes, y entonces hay una mayor facilidad, diría, de que a partir del momento en que la gente de 40 años para arriba esté vacunada, ya puedan empezar a hacer ciertas reuniones con más seguridad. Pero conscientemente todos los organizadores de congresos saben la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. Esas son medidas que vamos a conocer todavía por mucho tiempo hasta que llegamos a una solución global a nivel mundial. Muy bien, Gustavo, excelente, como esperábamos, muy clara la presentación. Precisamente mencionaste a quien nosotros, y cuando digo nosotros pienso que estoy hablando en nombre de toda la región, visualizamos como el gran adelantado de la industria del turismo de reuniones, Arnaldo Nardone. Me gustaría que hagas un breve resumen de lo que era la actividad del turismo de reuniones antes de que ustedes comenzaran con el Asunción Convention Bureau y con el hombro de Arnaldo como para apoyarse y tomar la ruta. Bueno, te hago un rápido resumen, porque yo en realidad fui con un grupo de amigos, siempre estábamos pensando cómo ayudar a Paraguay, directamente con el finado amigo Mariano Canova, que era del Hotel Chaco, con Miguel Martín y otro grupo. Decía, primero creamos una fundación ProTour que era para promoción del turismo, pero después pensamos, o sea, nosotros somos un país que no tiene playas, somos un país que no tiene montañas, o sea, no somos un país de turismo masivo, pero teníamos una particularidad, y esa es la gran fortaleza de Paraguay para el turismo de reuniones. Estamos ubicados no en el corazón de Sudamérica, sino al lado de Brasil y Argentina, que son los proveedores de 60% de cualquier congreso sudamericano. Entonces, esa es una realidad para Paraguay que era bastante positiva, y se creó en ese momento el Convention Bureau de Asunción, y lo creamos con ese entusiasmo de gente de turismo, pero que no conoce nada del tema. O sea, sabíamos que era bueno, sabíamos que iba a ser positivo, empezamos trabajando. Tuvimos varias etapas en el Convention Bureau de Asunción, o sea, hubo varios directores, hasta que llegamos a lo que yo llamaría la parte comercial, que era la parte de captar eventos. Y empezamos a trabajar, pero lo que nos dio la fuerza, digamos, de dar un salto cualitativo en nuestro trabajo fue el trabajo con Arnaldo. Arnaldo es un gran especialista y es un gran profesor, todos aprendimos aquí con él. Él nos dio una metodología de trabajo, porque el turismo de reuniones tiene algo muy bueno, es que si vos sos metódico, si sabés lo que tenés que hacer, vas a progresar. Acá se trata de conocer el mercado, se trata de saber que
las asociaciones son las que traen los congresos y se trata de trabajar con ellos. Y trabajamos con él 3 ejes. El eje de desarrollo, que tiene que ver con la infraestructura del país y los recursos humanos, porque hay que preparar los recursos humanos. El eje de promoción, porque si vos no posicionás el destino, difícilmente podés hacer que alguna organización internacional quiera venir a tu país a hacer su congreso. Y el eje de captación, porque ahí está la metodología que él nos dio de trabajo con las asociaciones. Entonces yo diría que hubo un salto cualitativo muy importante con él, y ahora con la pandemia evidentemente hay otro salto cualitativo porque tenemos que aprender las nuevas modalidades de los congresos, las nuevas modalidades de promoción no van a ser las mismas. Las participaciones en ferias, nosotros tenemos en Paraguay previsto participar en FIEXPO, pero siempre todo está muy pendiente de lo que pase, o sea que ojalá podamos hacerlo, pero yo creo que hubo un salto cualitativo muy grande a ese nivel, y sobre todo con una metodología de trabajo muy estricta para llegar a los resultados. ¿Se animan a visualizar porcentajes en el futuro inmediato en cuanto a presencialidad, a híbridos o a virtualidad? Mira, yo les mostraba los porcentajes hace un rato del año 2021. De los 53 congresos, 19% decidió hacerlo de forma presencial y el 29% de forma virtual. Los 3 grandes congresos que les mostré se van a hacer de forma virtual. Yo creo que probablemente tal vez lleguemos a un porcentaje el año que viene. Estoy hablando de Paraguay, no hablo de otros países que estén tal vez más avanzados en la vacunación, etcétera. Eso vamos a ir viéndolo. Pero yo creo que el año que viene nosotros tenemos que ponernos una meta. Si no visualizamos, en todo caso tenemos que ponernos una meta de tratar de llegar a un 50% de presencialidad en el 2022. Y a partir de ahí ir subiendo de a poco. ¿Eso qué quiere decir? Que un congreso puede tener 50% presencial y 50% virtual. Alguno podrá ser, los congresos muy pequeños podrán ser 100% virtual. Pero estamos hablando aquí de que hay muchos congresos que son de más de 100 personas y tenemos que ver cómo va a ir la situación sanitaria, cuántos participantes vamos a tener autorizados. Por eso que yo me atrevería a decir, la meta sería llegar a 50% de presencial en el 2022. Este año yo creo que no vamos a pasar los 25%, sinceramente. Lo veo difícil, excepto si vamos sumando los pequeños eventos que son de menos de 40 personas. Por eso nos interesa mucho impulsar el turismo de incentivos, por ejemplo. Sí, hacia allí va mucho de los esfuerzos también de toda la industria, ¿no? Es decir, complementar el turismo de reuniones con los incentivos, como han estado también de la mano, por lo menos de alguna forma desde el comienzo, pero reafirmarlo. Cacho, Ricardo, ¿alguien del panel que quiera hacer alguna pregunta? Tu micrófono, Francisco. Cacho, tu micrófono está cerrado. Abajo a la izquierda. Mientras tanto... Yo aprovecho para hacerle una consulta sobre el 20% de los congresos que llevan confirmados para 2021. ¿Esos están con una presencialidad de cuántas personas? Bueno, por el momento lo que hay que saber es lo que permite la reglamentación. Hoy en día, así como estamos hoy, Paraguay tiene una autorización para eventos de 50 personas, respetando lógicamente todos los protocolos, independientemente del espacio. O sea, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, que tiene espacio para casi 3.000 personas, igual hay que meter 50. No se puede pasar de 50. No tiene que ver con el espacio, no es un tema de aforo. Y en espacio libre sí están a 100 personas. Ahora,
El tema es ver cómo va a ir evolucionando. Yo les decía, la cuarentena inteligente que se dijo en octubre nos permitía teóricamente en marzo llegar a 300 personas, pero pasó lo que pasó y se estancó y más bien volvió para atrás. Entonces, eso va a depender directamente de la situación sanitaria y de la reglamentación del momento. Vamos a tener que ir adecuándonos y siempre tratar de utilizar lo máximo. Por eso yo les decía, la nueva modalidad de congresos que se tiene que desarrollar es la que es en formato hub, que por ejemplo en Asunción hacemos el evento con 50 personas, en Encarnación se juntan otras 50 personas presenciales, en Ciudad del Este otras 50 personas presenciales. Eso va a permitir ya que sean 150 presenciales pero en diferentes lugares, y esa va a ser la forma de incrementar la presencialidad para los congresos. Y a su vez conectados, ¿no? Virtualmente. Claro, virtualmente conectados, pero también con posibilidad que en cada uno de los lugares haya un disertante, o sea, de que no sea totalmente virtual. Muy bien, muy inteligente la estrategia. Cacho. Le Perdón. devuelvo la pregunta, perdón, encarada justamente sobre ese tema. ¿Cómo está hoy la conectividad de Paraguay para poder encarar este tipo de proyectos así de hub? Bueno, la conectividad se empezó a restablecer muy levemente y ahora se disparó porque como en todos lados tenemos el turismo de vacunación a Estados Unidos. Entonces tenemos Copa, creo que con 10 vuelos semanales, pero que están llenos más de paraguayos que salen. Estamos todavía con lugares que no están conectados, estamos conectados a Europa, pero con las restricciones que se tienen. Entonces, la conectividad va a ir de la mano con la apertura. Uno de los grandes mercados para nosotros, por ejemplo, es Argentina. Argentina está cerrado con nosotros, o sea, hoy en día prácticamente no existe turismo Argentina, se resiente mucho en la capital. Mucha gente venía al litoral argentino, Corrientes, Resistencia, venía a Paraguay, y bueno, en este momento no están viniendo, o sea, eso generó una situación bastante dramática para todo el sector receptivo a todo nivel, o sea, que sea hotelería, operadores, etcétera. Muy bien. Ahora sí, Francisco Ramírez Bouga, con micrófono Gustavo, abierto. mi pregunta realmente estaba relacionada a la conectividad, pero tengo otra, Gustavo. Hablamos de viajes corporativos y hablamos de viajes de incentivos. ¿Existen acciones especiales que se estén realizando, promocionando ese tipo de viajes? Y en caso positivo, ¿a cargo de qué sectores están? ¿La Senatur tiene participación en esas acciones, Gustavo? Bueno, yo te comento, el tema de viaje de incentivo en Paraguay está en pañales. Realmente nunca fue trabajado de forma, yo diría, sistemática. Y lo que estamos haciendo ahora para este año, a través de un trabajo con la Senatur, estamos viendo, por un lado, de buscar la capacitación de todo lo que son los operadores, todos los proveedores de servicios, también un relevamiento de todos los productos que tenemos para incentivos. Entonces estamos viendo a través de, lógicamente, lo más fácil sería contratar a un especialista. En la época del Buró le contratamos a Alejandro Bersub, que vino a hacer una conferencia y lo queríamos contratar una semana para que venga a hacer un relevamiento. Acá hay que hacer un análisis, un plan estratégico y un plan de acción para turismo e incentivos. Y vamos a verlo a través de cooperación, de convenios de cooperación que se tienen con países directamente con la Secretaría Nacional de Turismo, para poder tener acceso a todos esos especialistas y aprender de los países que están muy adelantados en turismo e incentivos, porque es algo que hay que comenzar. Yo no diría de cero, pero sí que hay que comenzar prácticamente desde el inicio, porque no es lo mismo un grupo de europeos que viene a Paraguay que el turismo de incentivos. O sea, son dos cosas muy diferentes, no se trata de ofrecer el mismo producto, y realmente nosotros nos damos cuenta de que Paraguay tiene mucho para el turismo de incentivos, porque les decía, el turismo de incentivos va de 15 personas a 40 personas en su gran mayoría. Y más que nada, hoy en día están buscando países de naturaleza, países abiertos al aire libre, con actividad al aire libre, que disminuyen ese riesgo de contagio. Entonces estamos en un momento donde tenemos que aprovechar, aprender y prepararnos para el año que viene. O sea, no es todavía para que este año lleguen, sino tenemos que prepararnos ya para el 2022 para poder ir trabajando ese segmento.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Hay algo que tienen claro en Paraguay, que saben a quién pedirle su opinión. Primero fue con Arnaldo Nardone y ahora con Alejandro Bersub, que es evidentemente uno de los faros en cuanto a esta actividad. Vamos a pasar entonces, estimados amigos que están siguiendo este webinar, a la presentación de Hugo Raúl Fernández, presidente de la AVIP, Asociación de Agencias de Viajes IATA del Paraguay, con su propuesta, el largo proceso de sobrevivencia de las agencias de viajes durante la pandemia, crisis y oportunidades del sector. Adelante, Hugo. Buen día, Sergio. Buen día, Francisco. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Un buen desafío de exponer y tratar de resumir lo que venimos viviendo desde marzo 2020. Entonces, voy a ir compartiendo. Bueno, la gran problemática que se inició en marzo 2020 tiene que ver con el freno que se dio a este sector. Fue el primero en ser frenado. Fuimos los primeros culpados de la transmisión del virus. Entonces, desde ahí empezó una odisea que nos hizo cambiar la vida y que a este momento todavía no sabemos dónde va a terminar. Entonces, la idea de la presentación tiene que ver con hablar de distintos escenarios en los que estuvimos pasando, hacer una proyección de las vicisitudes que fuimos teniendo a lo largo de esta línea de tiempo que empezó un sábado 7 de marzo cuando nos comentaron que hubo un caso positivo acá que venía desde el Ecuador y que hoy nos tiene a un 27 de mayo, 15 meses después, en la duda de que si estamos en una reactivación o si estamos en una primavera de turismo de vacunación o nos estamos yendo hacia abajo o hacia arriba, ¿verdad? Entonces, acá hay hitos que se fueron dando. Yo marqué los principales que nos afectaron, sobre los cuales podemos ir yendo después más en detalle. Las imágenes que me gustaría compartir para ejemplificar la situación en la que estamos es primero conocer cuál es nuestra realidad, porque hay veces que lo primero que hacemos es desconocer nuestra realidad para entender dónde estamos. Entonces, de tantos gráficos y de tanta información que existe, traté de juntar lo más relevante, ¿verdad? Y esta es una información muy relevante que indica que estamos viviendo una época única en la historia del mundo y del turismo en principal. Fíjense que el efecto de la pandemia con relación a los otros grandes sucesos que creíamos que nos iban a poner en problemas, de los que se ven ahí conocidos, el famoso caso del ataque del 11 de septiembre, fíjense cómo pasa a ser insignificante con relación a lo que hoy estamos viviendo. Entonces, esta es nuestra realidad actual, ¿verdad? Nosotros acá, esto del 11 de septiembre tardó 16 meses en suceder, ¿verdad? En volver a los niveles anteriores y fíjense por dónde estamos transitando todavía en este momento. Es bueno saber cuál es nuestra realidad. Luego, también conocer cuál es la perspectiva que hay de recuperación del sector para saber y mirar un poco el horizonte. Es cierto que estas son cifras mundiales, cifras generales que nos tienen a nosotros un poco rezagados en la parte de Sudamérica puntualmente, pero bueno, hay que verlo de esta manera y con las proyecciones que correspondan, ¿verdad? Y acá se puede observar que en el 2023 estaríamos rondando los niveles del 2019 y a partir de ahí, bueno, hay una regresión general de 2 años, pero esto va a ser definitivamente muy lento. Nosotros veníamos ya, estas son informaciones ya puntualmente de Paraguay, recién mencionaba la importancia del turismo de frontera. Acá, en líneas generales, son la gráfica está buena porque nos muestra los niveles de migratorios del país, tanto de salida de turistas como de ingresos,
Si nos fijamos en esta zona 2015-2016 fue una zona de un crecimiento exponencial, claramente debido al movimiento migratorio del efecto NEA, que le llamamos nosotros, donde el Silvio Pettirossi se convirtió en un punto de salida de confianza de todo el nordeste argentino y tal vez hasta el centro argentino. En la gráfica de arriba podemos ver que el periodo de cierre del aeropuerto, ¿verdad?, que comenzó el 16 de marzo al 14 de octubre, fue el periodo, por supuesto, más crítico. Recién recordábamos que el 14 de octubre fue una charla anterior que tuvimos, Sergio, y visualizábamos como algo que a fin de año íbamos a estar normalizados en el verano, eso decíamos. Imaginémonos dónde estamos ahora todavía sin saber dónde estamos, ¿verdad? Estos números que marcan del año 2020 claramente tienen relación con un buen inicio de año 2020, enero y febrero, y algo de marzo, que nos distorsiona el total 2020, ¿verdad? Pero en rigor sabemos todos que esto fue directamente a cero. Lo mismo se da con el ingreso de turistas en el Paraguay. Acá se puede graficar con relación a esto lo que implica el turismo interno también, que veníamos en una ya bajada consecuencia de los problemas de la economía argentina, muy incidente en nuestro mercado, y bueno, después con la estocada del COVID. La situación actual, lastimosamente, esta es la competencia que hoy nos tiene a los hermanos uruguayos y paraguayos. Tenía que cambiar en realidad esa cifra porque ayer le pasamos a Uruguay en este índice que es el más negativo, que es la cantidad de muertes por día. Esta es nuestra realidad, la situación es crítica. No tenemos unas proyecciones que sean ciertas respecto a qué es lo que va a suceder. Sí vemos que tiene que ver directamente este escenario con la vacunación que se pueda llegar a hacer, estos problemas del gobierno. Esta es nuestra realidad como Paraguay. ¿Por qué menciono esto dentro de la presentación? Porque claramente la inmunidad es la que nos va a permitir recuperar la circulación o el viaje de las personas, ¿verdad? Paraguay lastimosamente está muy rezagado en esto y eso por consecuencia tiene mucha debilidad en todos los sentidos, ni hablar de la parte económica, pero sí ya hay crispación política que vemos que suceden en otros países que esperamos que nos lleguen acá, pero que evidentemente cada vez tenemos en una temperatura más alta. Decían antes, y lo insistió mucho nuestro amigo Gustavo, esta es nuestra realidad. Si nosotros no resolvemos el problema de la vacuna, no vamos a poder resolver el problema del turismo, ni receptivo ni emisivo. Entonces elegí esta gráfica para que se entienda que esta es la posición que hoy vivimos, angustiados y esperanzados al mismo tiempo de que en este momento algo mágico suceda. Esta es una imagen que refleja lo que vivimos en el tiempo. Me gustó mucho porque realmente es una odisea la que tuvimos que pasar desde el momento en que se sucedió esto. Hay que mencionar que nos hemos unido a la ASATUR, la Asociación Colega del Turismo. Hemos trabajado en conjunto muy firmemente con la Senatur. Hay que mencionarlo también. La Senatur desde el primer día estuvo a nuestro lado. La Senatur tiene carácter de secretaría, por tanto no tiene una posibilidad de decisión importante, pero sí nos ha permitido por lo menos iniciar diálogo con todos los estamentos. Entonces, en la gran disyuntiva de hacia dónde tienen que tomar las decisiones el gobierno, la verdad que este es nuestro grave problema. El sector privado, que pasó a tener ingresos cero, en este punto la agencia de viajes hemos parado absolutamente, versus un sector público que ha mantenido todos los beneficios en un 100%. Entonces eso fue generando mucha problemática en torno a las decisiones del gobierno. Hasta ahora lo seguimos viviendo. Con respecto al escenario macro, es bueno ver que existen oportunidades dentro del contexto regional. Paraguay tiene una oportunidad de crecimiento comparado con otros países y es ahí donde tenemos que ir preparándonos porque no tenemos otra, tenemos que mirar hacia adelante independientemente a la situación en la que nos encontramos. Esta imagen la compartí porque para nosotros fue relevante.
habíamos sido acusados al comienzo de ser los transportadores del virus, porque en el desconocimiento y la ignorancia, obviamente esa primera parte de repatriar a la gente desesperada antes que se cierren los aeropuertos, han sucedido elementos porque todavía no hubo aprendizaje de cómo manejar los protocolos sanitarios. Pero debo decirlo, en el escenario nuestro, desde que apareció esta imagen, fue contundente para que hayamos abierto, o el Paraguay haya resuelto abrir de vuelta el aeropuerto, generar los protocolos necesarios, controles, para que hoy las estadísticas nos respalden mencionando que realmente no hay transmisión de virus con protocolos bien establecidos, y en el traslado aéreo tampoco hay, ¿verdad? Entonces la incidencia de eso es prácticamente nula. Hoy Paraguay es una isla dentro del escenario regional y permite, recién hablaban de conectividad, es cierto, la conectividad que tiene Paraguay hoy es única, gracias a que se mantuvo la apertura de aeropuertos, porque hubo aprendizaje respecto a el contagio que se pueda generar. Bueno, en esta línea de tiempo, haciendo un rápido resumen, ¿qué es lo que vemos? Para no hablar tanto de las crisis, hubo de todo en el escenario, ya que estamos en el mundo IATA ahora hablando. Para compartir ciertas cosas de entrada, comenzamos con una cancelación de todos los seguros de caución para las agencias de viaje que tenían emisiones en el sistema Go Standard. Eso significa nadie podía emitir un ticket, nadie podía controlar el ticket ya emitido. Es una crisis muy fuerte que pasamos. La posición de IATA con respecto a las agencias de viajes locales fue muy dura. Hemos tenido una cantidad de negociaciones lastimosamente sin mucha respuesta positiva de parte de la IATA. Yo creo que conocemos todo cuál es ese escenario. Claramente defiende los intereses de las líneas aéreas. Entonces nos pone a las agencias en un rol que definitivamente no nos corresponde, pero que tenemos que asumirlo. Como rol de intermediación que tenemos en el mercado, realmente la responsabilidad de este escenario recae sobre las líneas aéreas, y las líneas aéreas han desaparecido, al menos en el primer momento, cuando teníamos que capear el escenario de cancelación de todos los vuelos. Eso lo seguimos viviendo. La exposición de las agencias de viaje es muy importante respecto del mercado, porque es comprensible la presión también que tenemos del mercado con relación a los tickets que nos han sido correspondidos, ¿verdad? Hubieron infinidad de elementos que generaron crisis. A partir de esto también tuvimos mucho aprendizaje, en todo sentido. Está claro que seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes no nos permite sobrevivir a este tiempo. Entonces empezaron a haber diversificación en nuestra calidad de servicio. Concentrándonos un poco en las oportunidades que se presentan, hubieron casos muy interesantes en este mercado. Hoy compartimos cosas que antes eran impensables, ¿verdad? Compartimos alianzas con antes competidores acérrimos, compartimos grupos entre las agencias. Hoy han salido los valores que teníamos guardado o reprimido, seguramente salieron al 100%, y yo lo veo por lo menos en forma positiva, la unión que hay dentro del sector. Hay veces que la crisis nos hace sacar a flote lo que tenemos bien adentro, y es bueno saber que hay un grupo, hay un grupo de agencias que realmente está preocupada por estirar el carro junto, como se dice, ¿verdad? El rol del agente de viajes vuelve a tener preponderancia. Escuchábamos mucho en las conversaciones iniciales los hoteles, porque hacíamos, bueno, estos foros tantas veces, y decían los resorts del Caribe, por ejemplo, decían, a esta altura yo ya tengo todas reprogramadas las reservas que tenía de las agencias de viaje, y todos, por otro lado, todas las reservas que se habían generado por las OTAs, con todo respeto a las OTAs, pero es lo que escuchábamos, siguen vigentes, y estamos teniendo una cantidad de no-show porque nadie está gestionando la reserva que caía, ¿verdad?
Entonces, ejemplos como este han reflotado increíblemente la oportunidad de la gente de viaje para volver a estar en el medio, para entender que la omnicanalidad, o sea, el escenario digital, el escenario que hoy aprendimos todos, somos expertos del Zoom, del Google, de todo, tiene que ir combinado con una asesoría, ¿verdad? Y ¿qué es lo que visualizamos, verdad? Visualizamos que tenemos que dejar de ser tiqueteros, como le llamamos, ¿verdad? De dejar de emitir solamente tickets y tener que ser como digo yo, como los médicos, ¿verdad? Porque siempre tenemos este ejemplo, un traumatólogo que se haya recibido la misma cantidad de años en la misma universidad con un colega, a lo largo del tiempo, un traumatólogo puede cobrar $200 por una consulta y el otro seguir quedando en $10, con un margen que en la preparación no hubo diferencia, pero que en el tiempo y con la experiencia evidentemente valoraron el servicio de uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pienso que la especialización es el camino. Pienso que tenemos que ver que hacia adelante tenemos que estar, el mercado es tan amplio, las posibilidades del rebote que va a haber es muy importante, va a llevar todavía mucho tiempo, pero cuanto antes nos empecemos a preparar para aprovechar las oportunidades de nichos de mercados especializados, como el turismo de eventos, el de incentivos, por ejemplo, ni siquiera está propuesto en nuestro mercado. Si bien hay turismo emisivo de incentivos, categóricamente está manejado todo todavía como viaje leisure. No está manejado, por lo menos en un 90%, para no ser extremo, está manejado como viaje leisure de grupos de personas. O sea, tenemos que especializarnos. Hay una oportunidad en Paraguay como mercado chico. Los problemas nunca son tan graves, pero el crecimiento tampoco muchas veces es tan importante. Entonces depende de nosotros ver que vamos a tener una oportunidad en un mercado regional, no solamente de Paraguay. Cada vez las fronteras están más abiertas. Claro que dependemos de nuestros grandes países hermanos y la economía, como bien lo mencionó también Gustavo, pero va a depender de nosotros que podamos ofrecer servicios especializados que atraigan a segmentos o a nichos de mercado puntuales, ¿verdad? En este momento estamos teniendo una actividad extraordinaria, hay que mencionarlo. Estamos como que recalentando de vuelta y es bueno ver que hay un exceso, imagínense, estamos en un exceso de demanda respecto a la cantidad de oferta y de atención que podemos dar las agencias. ¿Por qué? Porque es tanta la angustia con respecto a la vacunación, que las expectativas de las personas respecto a poder viajar para vacunarse excede la posibilidad de responder a las consultas. Hay que estar especializado y estamos preocupados también por la mala información que reciba el mercado, porque no es solamente viajar para vacunarse, hay elementos como el manejo de las visas, pasaportes, hay una serie de cuestiones que tienen que estar bien asesoradas a las personas. Entonces, hace que el turismo de vacunación no sea tan simple, pero sí requiera de especialización y hoy nos tiene a todos, gracias a Dios, nos tiene realmente ocupados ejerciendo otra vez nuestra actividad y esperemos que eso sea el inicio de lo que va a ser una recuperación. Hacemos permanentemente consultas al mercado y esto está casi ridícula la consulta, pero vos le preguntás a 10 personas qué es lo primero que quieren hacer cuando se reactive y obviamente quieren viajar, ¿verdad? Estamos encerrados hace 1 año y medio prácticamente, entonces la expectativa de la gente es de viajar. Eso hay que compaginar con la realidad económica en la que nos encontramos, se encuentra ahora el mercado, pero claramente la intención existe y va a depender de nosotros y de la oferta y la propuesta que podamos coordinar para que podamos, bueno, reactivarnos y volver a estar como se dice, volver a estar en la cancha jugando este partido. Hoy tenemos expectativa de las reaperturas de fronteras que se van dando. El Caribe
Nos cuentan personas que en este momento están en Fantur por allá, que eso para ellos la vida es absolutamente normal. Entonces, existen oportunidades, se van a ir abriendo las fronteras, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte internamente para darle confianza a la gente. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que vemos en la pospandemia? Nunca vamos a tener la posibilidad de acertar qué es lo que va a pasar. Tenemos que vivir el presente, tenemos mucho aprendido para poder enfrentarlo. Estamos seguros de que el rebote de la demanda va a ser por demás interesante, de que va a haber un crecimiento económico importante, o sea, se van a mover muchos flujos, que van a haber cambios de mercado que vamos a contar cuando miremos en retrospectiva esto dentro de unos cuantos años, si Dios permite, vamos a estar contando grandes historias como de fusiones, adquisiciones, compras, ventas, y esperemos que sea una historia positiva y una historia que nos tenga a todos como un mal momento que pasamos y hemos aprendido. Hace poco escuchamos de vuelta que una TNC importante como Amex ya está en negociaciones o compró la porción de otra TNC muy importante del mercado como agencia, y así como otra BCD, que es donde me cabe estar, se escucha un diálogo que está con Carlson. Tú decís, estas cosas no iban a ocurrir antes, pues están ocurriendo. Nosotros no tenemos que tener miedo, somos mercados muy familiares, no somos un mercado muy profesionalizado, pero depende de nosotros poder aprender y adecuarnos a las exigencias del momento. Bueno, como la incógnita es esa, y para dejar un poco un mensaje de qué es lo que, de cómo vemos todo esto, la idea es que entender que estamos pasando por un mal momento, pero es simplemente una oportunidad para ver las cosas buenas que seguramente no le damos mucha bolilla antes y ahora tenemos esa oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Hugo, por esta presentación. Realmente no esperábamos menos, sabíamos por dónde ibas a venir. Nos interesa seguir conversando sobre varios aspectos, pero fundamentalmente en lo que te has referido, creo que con mayor énfasis, al rol del agente de viajes. Nosotros, por allá, por agosto del 2006, cuando recién empezaba este periodo de 15 años en el periodismo digital, cuando nos llamábamos todavía Portal del Uruguay, escribimos un artículo donde anunciábamos que salían los agentes de viajes e ingresaban los asesores. Y argumentábamos una serie de cuestiones que iban en la línea que acabas de decir vos. Dejemos de ser tiqueteros, algo así, ¿no? Es decir, seguir peleando por la comisión del pasaje aéreo cuando justamente ustedes tienen, y digo ustedes, podría decir nosotros, porque yo nací agente de viajes y me voy a morir agente de viajes, pero cuando el agente de viajes tiene ese conocimiento brutal, ese expertise que no abunda en el globo, entonces esa premonición que nosotros hicimos hace 15 años, si nos hubieran dicho, a ver, elegí cuál es la mejor certificación que puede tener tu teoría, no nos hubiésemos animado a decir que nos la diera la Asociación de Agencias de Viajes, nada menos que de los Estados Unidos, la ASTA, que en 2018 cambia su nombre y deja de ser Travel Agents para pasar a ser Travel Advisors. Entonces, el futuro de las agencias de viajes, o de los agentes de viajes, mejor expresado, es la asesoría. Ir más por el fee que por la comisión. Ese es el gran objetivo que deberían tener las agencias de viajes. Y cuando sean en alguna oportunidad primeros culpados, saber que no están en esa misma vorágine que, por ejemplo, en este momento están algunas temerarias pronunciaciones
de lo que es la industria aérea. Nos va a interesar también hablar, Hugo, de estos porcentajes que has dado de los ingresos del 0% de los privados, común a lo que está pasando en toda la región. Aquí en Uruguay, por lo menos si no es el 0%, debe ser algo muy parecido. Y el 100% de públicos en Paraguay. Eso aquí es diferente. Acá el Estado ha tomado, cuando digo acá, digo en Uruguay, el Estado ha tomado muchísimas previsiones y ha otorgado beneficios a la industria, que no serán los necesarios y los abarcativos, pero por lo menos se tuvieron. Y en el caso de ustedes, además de no tener esos beneficios, ¿cómo está planteado el tema del seguro de desempleo? ¿Han tenido alguna ayuda de parte del Estado? Sergio, hemos seguido desde el inicio como un ejemplo aspiracional las decisiones que se iban tomando en Uruguay. Eso es muy bueno mencionar, porque lo veíamos como una serie de Netflix. En Paraguay no tenemos seguro de desempleo para comenzar. No existe eso. Entonces, sí hubo, para que tengamos una referencia, la primera gran negociación que nos ocupa hacer fue obviamente con el Ministerio de Trabajo, con el Banco, con el Ministerio de Hacienda y con la Seguridad Social, que realmente hay que mencionar, permitieron la suspensión de contratos porque la fuerza laboral era imposible de sostener. El rubro se ha endeudado de una manera ridícula, te diría, porque estamos sumando presiones de pasivos financieros importantes que lo estamos tirando para adelante. Es una realidad que vamos a ver cómo el futuro va a decir si nos explota no la mano, pero concretamente lo que hemos tenido de apoyo fue la posibilidad de suspender contratos de laborales y en contrapartida un aporte, porque no es subsidio, un aporte de parte del gobierno para el 50% del salario mínimo, o sea, realmente insuficiente y mínimo también para poder seguir teniendo cobertura de asistencia de salud, asistencia social, en este caso lo que le llamamos IPS. Eso es todo lo que hemos recibido y después, por supuesto, ofertas y propuestas de crédito que en realidad es ponerse más la soga al cuello. No hemos tenido otro tipo de apoyos que sean relevantes para poder sostenernos en este tiempo. Y la gran pregunta era entonces, bueno, ¿y por qué ya no están todos muertos, ya que tantos avisan que no pueden sobrevivir? Por eso es que es largo este proceso de sobrevivencia. Y si seguimos acá es porque le seguimos buscando la vuelta a cada situación, seguimos viviendo el presente, tratando de aprovechar oportunidades, diversificando las actividades. Estamos perdiendo una capacidad de trabajo profesional delicadísima, porque la verdad que no tengo el porcentaje exacto, pero diría que tener un 30 o 40% del profesionalismo de la gente de viaje hoy está dedicado a otras actividades. Y va a tener mucho temor de volver ante la sensibilidad que estamos teniendo. O sea, estamos perdiendo mucho en esa parte y vamos a tener que hacer mucho trabajo para recuperarlo. ¿Cómo está el asunto lo dijiste así como al pasar, pero supongo que debe estar sin solución aún? El tema, cuando decías que IATA ha sido muy dura y que las aerolíneas han desaparecido y que no hubo respuesta con los tickets emitidos. ¿Cómo es esa situación en sí? Nosotros veníamos arrastrando como mercado ya un problema interno respecto a pólizas, a cauciones que debían ser ejecutadas. Y a la semana de comenzar el COVID, han eliminado la única compañía de seguro que estaba habilitada para emitir pólizas. Había otra compañía, pero solamente una agencia tenía con ella. Hoy la IATA nos ha sacado toda posibilidad de emisión de caución a través de compañías de seguro. Inclusive entrando en la página están habilitadas, pero ellos te dicen que no. Entonces, hubo toda una crisis acá. Nos dieron como opción pasar de Go Standard, que es la emisión cash que podemos tener por el crédito SP, a pasar a un sistema Go Live. Y realmente es una odisea
todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Sabemos que la remisión, por ejemplo, el refund, las devoluciones que teníamos que gestionar antes por GDS, nos las cancelaron al primer momento para pasar vía el BCP Link, que hizo que la devolución sea en el tiempo que las líneas aéreas consideren, mínimo de un año. Hoy, pasado de ese año, siguen estando pendientes. Hay líneas aéreas que hay que mencionarlo, se han comportado debidamente, no podemos generalizar. El primer momento fue muy malo, pero sí tenemos mucha preocupación ante algo que es real para todo el que está vinculado a IATA. Ellos cuidan los intereses de las líneas aéreas y nosotros estamos en el medio. Si bien estamos dentro de todos los manuales y dentro de los códigos de IATA, somos unos invitados no muy agradables para ellos, ¿verdad? Inclusive hubo un evento en el medio de todo esto donde porque hay instancias en las que uno puede recurrir a IATA, donde la persona que nos estaba apoyando al tiempo en que nos estaba apoyando fue sacada del medio para evitar seguir negociando. Es la que nos toca, ¿verdad? No es nada fácil la cosa. No sé si hay algunas preguntas en el panel o en el público. Francisco, ¿tienes alguna inquietud para plantearle a Hugo? Realmente la exposición de Hugo fue muy clara, relata la realidad que están viviendo las agencias de viajes, no tengo preguntas. Ok. ¿Ricardo? Bueno, entonces, no sé si... Perdón, abrí micrófono. Ah, ok. Más que una pregunta, es una cuestión de solidaridad, porque si el Estado no les ha dado ningún tipo de apoyo y IATA, yo supongo que los habrá hecho responsables de los pasajes emitidos, ¿cómo pueden hacer para seguir subsistiendo abierta la agencia de viaje en Paraguay? Gracias, Ricardo. Expuse la problemática y no di la respuesta de cómo sobrevivimos. Todo lo hacemos a nivel de aporte de capital, de reserva y toma de pasivos financieros. O sea, claro y pronto estamos tirando la pelota para adelante. Así está el mercado. La excepción depende del tamaño de la billetera y eso lo vamos a poder visualizar en la realidad. Esto va a ser dentro de 2 o 3 años, vamos a poder saber las consecuencias reales de este escenario en el que hoy estamos viviendo, porque obviamente nadie quiere tirar la toalla, es lógico, y estamos tomando a veces decisiones que nos están complicando el futuro. ¿Se multiplican los frentes, Hugo? Porque además de las plataformas, además de las aerolíneas, apareció también el COVID. Creo que Sore, mirá lo que son las casualidades. En este momento aparece Sergio Bañales, que te dice: felicitaciones, Hugo, muy interesante y clara la exposición. Justamente, Sergio ha sido uno de los impulsores del Folatour, como han sido ustedes y los amigos chilenos, o sea, los principales forjadores de esa unión. Yo creo que es hora de ir pensando en algo más contundente, nacional, ¿no? Es decir, o suprarregión, digamos, porque está siendo cada vez más complicado pelear contra las plataformas virtuales y, en este caso, con la omnipotencia del transporte aéreo, que además de tener un cash flow impresionante, todavía tienen el salvataje de los estados. Entonces, eso es algo realmente complicado. Y aquí tenemos que empezar a pensar en serio, porque justamente hay toda una serie de actores, y estoy pensando, por ejemplo, en los aeropuertos, ese gran conglomerado que ha invertido y sigue invirtiendo mucho para apoyar
lógicamente, participar del negocio, pero apoyar a su forma de esta actividad. Pero al parecer la única palabra santa es la de las aerolíneas, ¿no? Y está acordate que todavía se viene lo de NDC. Sí. O sea, hay mucho que vamos a vivir todavía. O sea, no estamos en el medio, tenemos problemas acá. La desaparición acá, hasta de los agentes generales de venta, ¿no? Claro, acá las líneas aéreas han atropellado la mesa de una ley vigente hace años en el Paraguay y estamos en discusión con eso. Sergio sabrá, agradezco el saludo de Sergio y la opinión. Ahora lo que tenemos de noticia nueva de IATA ahí con la Volatur, que nos han impuesto ahora un costo, yo no soy muy especialista en eso, pero él lo sabrá mejor, de una multa que se va a tener por la cantidad X de porcentaje de tickets voideados, o sea, ticket cancelado. Imagínate en este momento en el que estamos, de absoluta dinámica, donde estamos trabajando 5 o 6 veces más para poder consolidar una operación, que se cancelan los vuelos, se reprograman. Ahora vamos a tener ya, comento acá, que está en discusión una multa sobre a partir de un porcentaje de 5% de cancelación de tickets. O sea, realmente el mundo que vamos a vivir es un mundo que lo vamos a comentar como luego de una sobrevivencia que hoy estamos pasando. Ya que tocas ese tema, Hugo, es muy importante también la autocrítica, ¿verdad? Porque no podemos pasar por la vida siempre diciendo que la culpa es de los demás. Y hay agentes de viajes que le han hecho, y quizás, bueno, ahora no, porque no hay prácticamente actividad, pero le han hecho mucho mal a la profesión, con actitudes hasta cuasi delictivas en cuanto al manejo de las redes de reservas y a las emisiones, que por ahí debe venir algo de eso de las multas y todo lo demás. Entonces, siempre los justos pagan por los pecadores, y hay que poner las barbas en remojo, digo. Toda esta temática la estoy siguiendo muy de cerca, estoy juntando mucha información porque estoy escribiendo el segundo libro, después de unos cuantos años de haber hecho el de Pluna, y justamente dentro de una saga que pretendo hacer del turismo en la industria desconocida, el primero va a ser dedicado a la reconversión de los agentes de viajes como asesores, ¿no? Va a tener un título, que no lo digo para que no me roben la marca, pero va a tener un título bastante sugestivo. No sé si hay algo más, alguna reflexión más por allí, pero creo que hemos logrado poner sobre la mesa la realidad de las agencias de viajes IATA en Paraguay, del turismo de reuniones en Paraguay. Por el momento, entonces, les voy agradeciendo por orden. A Gustavo Riego, muchísimas gracias por tu aporte, fue muy claro. Esperemos que esta no sea, que fue la primera, pero que no sea la última, que sigamos en contacto para poder seguir conociendo la realidad del turismo de reuniones en Paraguay y en la región. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Antonio, gracias, Francisco, por esta invitación. Y yo quiero remarcar algo que estaba diciendo Hugo, y que tenemos que aprender con este tema del COVID. Tenemos que aprender a vivir el presente y a aprovechar las oportunidades que nos da el presente, porque si hay una palabra que maneja toda esta pandemia es lo que se llama la incertidumbre, de qué es lo que puede pasar mañana. Entonces yo creo que hagamos lo mejor posible hoy, y trabajemos para el mañana, pero no vivamos con el miedo nomás del mañana. Yo creo que hoy hay muchas cosas por hacer. Yo decía el tema del turismo incentivo, que lo retomó Hugo. Tenemos que trabajar para hacer de ese turismo incentivo un producto nacional preparado profesionalmente como se debe. Y yo creo que Paraguay tiene muchas posibilidades. Entonces, mil gracias por esta invitación, que podamos contar nuestra realidad, pero también nuestras esperanzas. Yo creo que eso va a ser muy importante. Gracias, Gustavo. Hugo, lo mismo, lo que te decía hace un rato. Ha sido esperada tu presentación y muy clara, muy lúcida y abarcativa. Ya hemos conversado antes, ya hemos tenido la suerte de poder compartir lindos momentos juntos. Espero que sigamos haciéndolo, porque nos une el amor
por el turismo y por la profesión de agentes de viajes. Los que nacimos agentes de viajes, vamos a morir agentes de viajes. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Les comentaba antes que esto parecía un examen de estos finales que hay que estudiar para poder pasar, pero finalmente se hace fácil o se hizo fácil cuando uno habla de algo que lo vive. Entonces no tenemos mucho que inventar, sino mucho que compartir. Francisco es mi mentor en todo lo que es de que me metí en este rubro. Cada paso que doy le consulto y evidentemente hay mucha sabiduría y si estamos donde estamos es consecuencia de lo buen advisor que es en este rubro. Muchas gracias por la invitación. El título que yo le iba a dar a esta presentación era Incertidumbre. Así que hago tu palabra, me ha gustado. Vivimos en un momento de incertidumbre, entonces saber manejar el presente, no sufrir con la crisis y visualizar las oportunidades es lo que nos puede seguir dando ánimos para continuar. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Bueno, Francisco Ramírez Bouda, te hice trabajar, te hice mover a todo tu equipo. Aprovecho para mandarle un beso y el agradecimiento también a Rocío, tu hija, que siempre está allí apoyando. Y bueno, estos últimos minutos de este webinar de hoy son para vos, para que puedas saludar y decir lo que se te ocurra como te lo has ganado siempre. Mis agradecimientos especiales a Gustavo y a Hugo. Realmente fue un lujo tenerlos como protagonistas de este webinar. ¿Qué más puedo agregar a todo lo que ya dijeron ellos, Antonio? Gracias a vos también por habernos tenido en cuenta. Y bueno, espero que sigamos trabajando juntos. Muy bien, como siempre. Como siempre. Aunque no seamos socios ni ganemos plata, pero siempre trabajando por el turismo, ¿verdad? Así mismo. Bueno, el saludo entonces para todos los amigos que han seguido este evento y como saben, en unas pocas horas va a estar colgado en portaldeamerica.com todo el evento, el video con todas estas dos presentaciones y con todos estos intercambios. Hasta el próximo, que va a ser sobre mediados de junio, con tres prominentes abogados entendidos en derecho del turismo, que son designados por la Organización Mundial del Turismo y están trabajando en la creación o en la organización del Código del Turista pasada esta pandemia. Lo estamos encarando con el apoyo del doctor Julio Facal, columnista de nuestro portal, y que es uno de esos tres designados por la Organización Mundial del Turismo para ese evento. Ya les anunciaremos sobre ello y les pondremos la fecha que ya les digo va a ser a mediados del próximo mes. Gracias a todos y lo mejor para cada uno de ustedes y síganos en www.portaldeamerica.com y los viernes en Portal de América Radio. Hasta cualquier momento. Que pasen todos muy bien.